Cómo mejorar su autoestima de Nathaniel Branden. Tercera parte. Vivir conscientemente. En este capítulo del libro vas a encontrar algunos ejercicios. Recordá que podés pausar el audio y continuarlo después. O en nuestro canal podés encontrar en shorts los ejercicios. Hay dos palabras que describen inmejorablemente lo que podemos hacer para aumentar nuestra autoestima. Es decir, para generar más confianza en nosotros mismos y respetarnos más. Estas son vivir conscientemente. El problema es que esta frase quizá resulte algo abstracta para algunas personas. No se traduce de manera evidente en una acción mental o física. Y si deseamos crecer, necesitamos saber qué hacer. Necesitamos aprender nuevas conductas. De modo que debemos preguntar, si tratáramos de vivir más conscientemente, ¿cómo y en qué aspectos actuaríamos de manera diferente? Solo con las conclusiones a que nos conduzca este libro responderemos a esta pregunta. Pero antes veamos por qué el hecho de vivir conscientemente es la base de la autoconfianza y el autorrespeto. La mente es nuestro medio de supervivencia fundamental. Todos nuestros logros específicamente humanos son el reflejo de nuestra capacidad de pensar. Una vida llena de éxitos depende del uso adecuado de la inteligencia, es decir, adecuado a las tareas y objetivos que nos proponemos y a los desafíos con que nos enfrentamos. Este es el hecho biológico central de nuestra existencia. Pero el uso adecuado de nuestra conciencia no es automático, más bien es una elección. Tenemos libertad de obrar en pro de la ampliación o de la limitación de la conciencia. Podemos aspirar a ver más o a ver menos. Podemos desear saber o no saber. Podemos luchar para obtener claridad o confusión. Podemos vivir conscientemente o semiconscientemente o, para casi todos los fines prácticos, inconscientemente. Este es, en definitiva, el significado del libre albedrío. Si nuestra vida y nuestro bienestar dependen del uso adecuado de la conciencia, la importancia que le otorguemos a la visión, prefiriéndola a la ceguera, es el componente más importante de nuestra autoconfianza y nuestro autorrespeto. Será difícil que podamos sentirnos competentes en la vida si vagamos en el trabajo, en el matrimonio o en la relación con los hijos, en medio de una niebla mental autoprovocada. Si traicionamos nuestro medio fundamental de supervivencia tratando de existir de forma irreflexiva, la impresión que nos formamos de nuestros propios méritos queda perjudicada en la misma medida, con independencia de la aprobación o desaprobación de los demás. Nosotros conocemos nuestros defectos, los conozcan o no los otros. La autoestima es la reputación que adquirimos con respecto a nosotros mismos. 1000 veces por día debemos elegir el nivel de conciencia en el cual funcionaremos. 1000 veces por día debemos elegir entre pensar y no pensar. Gradualmente, con el tiempo, adquirimos una noción de la clase de persona que somos, según cuáles sean las elecciones que hagamos, la racionalidad y la integridad que mostremos. Esa es la reputación a la que me refiero. Cuanto más inteligentes somos, mayor es nuestra capacidad de conocimiento, pero el principio de vivir conscientemente sigue siendo el mismo, sea cual fuere el nivel de inteligencia. Vivir conscientemente significa conocer todo lo que afecta a nuestras acciones, objetivos, valores y metas, y comportarnos de acuerdo con aquello que vemos y sabemos. En cualquier situación, vivir conscientemente significa generar un estado mental adecuado a la tarea que se realiza. Conducir un coche, hacer el amor, escribir la lista de la compra, estudiar un balance,
meditar, todo ello requiere estados mentales diferentes, distintos tipos de procesos psíquicos. En lo referente a cuestiones de funcionamiento mental, el contexto determina qué es lo adecuado. Vivir conscientemente significa hacerse responsable del conocimiento adecuado a la acción que estamos efectuando. Esto, sobre todo, es el fundamento de la autoconfianza y el autorrespeto. La autoestima, pues, depende no de las características con las que nacemos, sino del modo en que usemos nuestra conciencia, de las elecciones que hagamos con respecto al conocimiento, la honestidad de nuestra relación con la realidad y el nivel de nuestra integridad. Una persona de gran inteligencia y gran autoestima no se sentirá más adecuada a la vida o más merecedora de felicidad que otra persona con gran autoestima y una inteligencia modesta. Vivir conscientemente implica respeto por los hechos de la realidad, los hechos de nuestro mundo interior, así como los del mundo exterior, en contraste con una actitud equivalente a decir, si yo no quiero verlo o considerarlo, esto no existe. Vivir conscientemente es vivir responsablemente para con la realidad, lo cual no significa que tenga que gustarnos lo que vemos, sino que debemos reconocer lo que es y lo que no es, y que los deseos o los miedos o los rechazos no alteran los hechos. Para ilustrar lo que quiero decir con vivir conscientemente, ofrezco los siguientes ejemplos. Vivir conscientemente. Cuando Nicanor empezó a trabajar en un nuevo empleo, hizo todo lo posible para cumplir a la perfección con lo que se le pedía, y no cesaba de buscar medios que le permitieran realizar su tarea con mayor eficiencia. Además, procuró comprender el contexto más amplio dentro del cual se desarrollaba su trabajo, a fin de poder ascender y no quedarse estancado para siempre en el nivel en el cual había empezado. Su deseo básico era aprender, y así seguir creciendo en confianza, productividad e idoneidad. Vivir inconscientemente. Cuando Rodolfo empezó a trabajar en la misma empresa, pensó que si memorizaba la rutina de las tareas que le habían asignado y no atraía sobre sí una atención negativa, conservaría el empleo. Los desafíos no le atraían, pues implicaban riesgo y requerían pensar. Se condujo dentro del nivel mínimo de conocimiento necesario para repetir los movimientos que le habían enseñado, sin aportar nada por su parte. Rara vez desviaba la vista de su puesto de trabajo, salvo para conversar con sus compañeros o soñar despierto. No sentía curiosidad alguna por su actividad, más allá de lo más inmediato. ¿Qué necesidad tenía? Total, el empleo ya era suyo. Frente a él puso un reloj, para saber exactamente cuándo eran las 5, hora de irse a casa. Cuando se vio frente a su supervisor y éste le reprochó errores que había cometido, su comportamiento típico fue buscar excusas y hervir por dentro. Pero cuando ascendieron a Nicanor y a él no, Rodolfo se sintió perplejo y resentido. ¿Cuál de estos dos patrones de conducta se parece más al suyo? ¿Y cómo influye esta conducta en su autoestima? Vivir conscientemente. Isabel, una mujer felizmente casada, me dijo una vez: una hora después de conocer al hombre con el que más tarde me casé, yo podría haberle dado una conferencia sobre las cosas que harían difícil la convivencia con él. Lo considero el hombre más excitante que he conocido, pero nunca me engañé con respecto a que también es extremadamente introvertido. A veces parece un profesor distraído. Pasa muchísimo tiempo en su mundo personal privado. Tuve que saberlo desde el principio. De lo contrario, más tarde me habría sentido muy defraudada. Él nunca trató de disimular la clase de hombre que era. Yo no entiendo a la gente que se manifiesta herida o disgustada por el modo en que sus parejas resultan ser. Es tan fácil conocer a la gente con solo prestar un poco de atención. Soy feliz en mi matrimonio, pero no porque me diga que mi marido es perfecto o no tiene defectos. Creo que es por eso que sé apreciar su fuerza y sus virtudes. Yo estoy dispuesta a verlo todo. Vivir inconscientemente. Luisa, una mujer que vino a verme para la psicoterapia, me dijo en la primera sesión: con los hombres tengo una mala suerte terrible.
¿Cuántas mujeres pueden decir que sus 3 últimos amantes le pegaban? No sé por qué pasan estas cosas. ¿Por qué tiene que sucederme a mí, Dios? ¿Por qué a mí? En realidad no puedo decir que me tomo el trabajo de conocerlos antes, ¿me entiende? Para mí, la inseguridad forma parte de la emoción, ¿no? Y después, cuando empiezan a sacudirme, me llevo una sorpresa tremenda. No puedo creer lo que está pasando. Bueno, creo que más o menos sabía, de algún modo, que me iban a traer problemas. Había señales. Pero yo quería que las cosas me salieran bien. Yo quería que cada uno de ellos fuera el hombre perfecto. Así que, aunque me enteraba de cómo habían tratado a otras mujeres, me decía, conmigo va a ser diferente. Me pregunto si las otras mujeres también se habrán dicho lo mismo. Mamá solía aconsejarme, mira antes de cruzar. Pero así, ¿qué diversión hay? A mí me gusta cerrar los ojos y caer. Que sea lo que Dios quiera. Esa es mi filosofía. Si pudiera encontrar un tipo de hombre mejor, de más está decir que estas dos mujeres representan los extremos de dos actitudes opuestas en sus relaciones personales. ¿Qué actitud está más cerca de la suya? Vivir conscientemente. Cuando Rogelio era chico, veía y oía muchas cosas que no entendía. Oía a su madre, que le aleccionaba sobre las virtudes de la honestidad, y luego, en muchas ocasiones, la oía mentirles a los vecinos. Veía que su padre miraba a su madre con odio y unos instantes después le decía, sí, querida, tienes razón, te pido disculpas. Veía que los adultos casi nunca decían la verdad sobre sus sentimientos, que por lo general parecían desdichados y derrotados, aunque ello no les impedía pronunciar discursos sobre cómo tener éxito en la vida. Parecían preocuparse mucho más por lo que pensaban los otros que por lo que era correcto. Rogelio se sentía desanimado y a veces asustado por lo que veía, pero seguía mirando, seguía tratando de entender. Sabía que no quería ser como los adultos que lo rodeaban. Con frecuencia sentía la necesidad de tener a alguien a quien pudiera admirar sinceramente, pero no fingía admirar a la gente que conocía. Tenía impaciencia por crecer, para poder salir de allí y encontrar un camino mejor que el que le ofrecían los adultos que veía. Mientras tanto, se decía, nada era más importante que mantener la claridad de su propio criterio y no rendirse a la desesperanza. Lastimado, golpeado, alienado de los que lo rodeaban, resistió, perseveró, y al crecer descubrió amigos a quienes podía querer y admirar, y halló las posibilidades de llevar la clase de vida con la que había soñado de niño, cuando aún ni siquiera conocía las palabras para designarla. De adulto, encontró esas palabras y la realidad. Vivir inconscientemente. Marcos vivía en un mundo parecidísimo al de Rogelio, pero muy pronto, en las primeras etapas de su vida, llegó a una conclusión diferente. Nebulosamente y sin palabras, decidió que ver demasiado es peligroso. Quería ser aceptado en su medio, quería que lo amaran y eso le parecía lo más importante de todo. De modo que simulaba no darse cuenta cuando los adultos mentían o se comportaban de manera hipócrita o cruel, y así aprendió a imitar la conducta de ellos, hasta que llegó un día en el que le resultó tan natural como respirar. Al llegar a la adolescencia se preguntaba qué había sido del entusiasmo que sentía de niño, pero enseguida apartaba de su mente tales pensamientos. Cuando tenía ya 20 años, su padre le dijo un día, ¿tú crees que la vida es tratar de ser feliz? Por aquel entonces Marcos se hallaba tan confundido que sabía que no era necesario responder. Su padre sencillamente estaba afirmando algo obvio. A los 30 años, tomando una copa con sus amigos, Marcos decía, os diré cuál es el secreto de la vida. Seguir adelante y no pensar. Así no se siente dolor. Todos le consideraban un hombre normal, salvo sus asombrados hijos, que veían cierto vacío en su mirada. Pero a los adultos les parecía un hombre como cualquier otro, y eso era lo que Marcos había querido siempre, y para conseguirlo habría vendido su alma, que fue lo que hizo. ¿Puede usted relacionar la psicología de uno de estos dos hombres con la suya? Si es así, ¿qué es lo que eso le aclara? Vivir conscientemente. Adela era bioquímica y se dedicaba a la investigación. Había escrito varios ensayos y muy respetados,
en los que desarrollaba una teoría que iba ganando muchos partidarios entre sus colegas. Más tarde, por un desconocido diario australiano, se enteró de unos descubrimientos experimentales que, si llegaban a verificarse, invalidarían por completo su teoría. Repitió los experimentos descritos, comprobó que en verdad su teoría era equivocada y publicó un artículo dando a conocer esos resultados. Cuando un colega menos honesto le preguntó por qué había elegido rectificar basándose en el titular de un periódico que no conocía a nadie, Adela lo miró como si no entendiera, lo cual no hizo más que enfurecer a su colega. «Me interesa la verdad», le respondió. «¿Y qué es la verdad?», preguntó el otro, encogiéndose de hombros. Vivir inconscientemente. En este caso, consistiría en compartir la mentalidad del colega de Adela, sea cual fuere la profesión de uno. De estas dos actitudes opuestas respecto a la verdad, ¿cuál se parece más a la suya? ¿Y cuán coherente es usted? ¿Y cómo afecta ello a la imagen que tiene de usted mismo? Vivir conscientemente. En medio de una acalorada discusión con su esposa, Horacio se detuvo de pronto y le dijo: «Espera un momento. Me parece que estoy a la defensiva, que en realidad no te estoy escuchando. ¿Podríamos dar marcha atrás, rebobinar un poco y volver a intentar entendernos? Veamos si puedo comprender lo que me dices». Vivir inconscientemente. Durante varios años, la esposa de Arturo procuró comunicarle a su marido que no se sentía feliz en su matrimonio. La respuesta característica de él consistía en adormecerse, tranquilamente. Si ella trataba de sacar el tema por la mañana temprano, con la esperanza de encontrarlo más despierto, él refunfuñaba: «¿Por qué empiezas a hablar de estas cosas inaguantables cuando sabes que estoy a punto de ir al trabajo?». Si ella le pedía que le dijera algún otro momento más apropiado para la charla, Arturo le respondía: «Me estás acorralando, no soporto que me presiones». En una ocasión ella le confesó que si no aprendían a comunicarse el uno con el otro, ella no podría soportar seguir viviendo con él. Arturo vociferó: «¿Acaso crees que otras personas son más felices que tú? ¿Acaso crees que otras personas son más felices que tú?». Y salió de la casa dando un portazo. Después de eludir la situación varios años, un día se encontró, al volver a casa, con una nota en la que su mujer le decía que se había ido porque no aguantaba más. Entonces gritó a las paredes: «Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo abandonarme sin darme siquiera una oportunidad?». ¿Se identifica usted con algunos de estos modelos de conducta más que con el otro? ¿Ve en estas dos historias ciertos aspectos de su propia personalidad? ¿Y lo que ve, le gusta o le disgusta? Vivir conscientemente. Cada vez que Olga se proponía una nueva meta, de inmediato se preguntaba qué iba a necesitar para alcanzarla. Por ejemplo, quiso abrir su propio negocio y para ello preparó un elaborado plan de acción, con una serie de detalladas estrategias que le permitían avanzar paso a paso en dirección al fin deseado. Luego empezó a actuar. No esperó pasivamente a que alguien le facilitara la realización de sus sueños. Si algo le salía mal, su respuesta típica era: «¿Qué es lo que olvidé?». Cuando se topaba con algún obstáculo, no buscaba culpas, sino soluciones. Consideraba que la responsabilidad era la causa de los efectos que ella quería. Cuando al fin alcanzó el éxito, no se sintió en absoluto asombrada por ello. Vivir inconscientemente. María estaba descontenta con su trabajo en una casa de modas y soñaba con abrir un negocio propio. Pero si sus amigos le preguntaban cómo haría para llevar a cabo con éxito ese propósito, ella respondía: «¿No sería estupendo?». Cuando su jefe le reprendía por soñar despierta en las horas de trabajo y no atender bien a las clientas, ella decía: «Es difícil concentrarse en cosas sin importancia cuando estoy pensando en mis propias ambiciones». Si una amiga le sugería que podía ser conveniente que mostrara más iniciativa en su empleo, ella respondía: «¿Y por qué tendría que matarme trabajando para otro?». Cuando su jefe le comunicó que ya no necesitaba sus servicios, María se sintió ofendida y traicionada. Se preguntó por qué algunas personas podían realizar sus sueños y ella no, y pensó: «Quizá tengo demasiados escrúpulos para triunfar en los negocios». Advertía vagamente que en su corazón crecía el odio, pero ella lo denominaba
Indignación ante la injusticia del sistema. Si usted conociera a dos mujeres de estas características, ¿con cuál tendría más cosas en común? ¿Cuál se le asemeja más? ¿Puede ver las implicaciones que ello tiene en cuanto a su autoconfianza y su autorrespeto? Vivir conscientemente. Mercedes amaba a su marido, que era constructor, y cuando se enteró de que él estaba reduciendo la calidad de sus proyectos para abaratar los costos de un modo que rozaba los límites de lo inescrupuloso, se sintió muy mal. Sabía que la industria de la construcción atravesaba un mal momento y que la competencia era feroz, pero hasta entonces la preocupación por su propio trabajo le había impedido darse cuenta de lo inquieto que estaba su marido con respecto a su negocio. Mercedes le planteó el tema. Al principio él se mostró irritado y a la defensiva. Ella insistió, y entonces él vio que su esposa no le hablaba con hostilidad, sino con verdadero interés, y comenzó a abrirse más y a compartir con ella sus inquietudes y los motivos que lo llevaban a reducir la calidad. Aún así, durante la semana siguiente, pasaron momentos difíciles, a veces perdían el control y se gritaban. No obstante, al final, privaron la sensatez, el amor y el respeto mutuo. Él se comprometió a corregir las infracciones que había cometido y a volver a practicar en su trabajo la integridad que había demostrado en el pasado. Su mujer le ayudó a fortalecer su confianza respecto al modo de salir airoso. Después de capear con éxito esa tormenta, el matrimonio se fortaleció. Si uno ama de verdad a alguien, dijo Mercedes, no permite que el miedo le impida desafiarlo, cuando eso es lo que exige la situación. Vivir inconscientemente. Susana no se sintió cómoda con respecto al futuro nuevo socio de su marido, Pablo, cuando éste lo llevó a cenar a su casa. Pablo poseía varios garages, que en ese momento necesitaban capital, que era precisamente lo que ofrecía aquel hombre, a cambio de una parte del negocio. Para Susana, nada de lo que se habló en la mesa tenía sentido y en ningún momento intentó aclararlo. Se dijo que el comercio es cosa de hombres y que ella no tenía por qué pensar en eso. Sin embargo, le parecía, aunque vagamente, que el hombre había dicho que si bien en los papeles él sería el dueño mayoritario a partir de ese momento, en la práctica el negocio seguiría siendo de Pablo. Después de todo, afirmó el hombre, yo no entiendo nada de garage. Susana advirtió que Pablo se veía inquieto, distraído y algo irritable cada vez que ella hablaba. Se dijo que el principal deber de una esposa es mantener la casa en orden y se quedó debidamente callada, sin prestar atención al resto de la charla. No dijo nada cuando Pablo firmó los papeles sin haber consultado con su abogado. Prefirió no pensar en ello, como prefirió no pensar mientras veía que despedían a un empleado tras otro, según las órdenes del nuevo socio, y contrataban gente menos experimentada sin consultar a Pablo. Prefirió no pensar ni hablar cuando vio que los ingresos de Pablo disminuían sin ninguna razón que él fuera capaz de explicarle. Prefirió no pensar ni hablar cuando un día Pablo llegó a su casa y le anunció que iba a declararse en quiebra. Era como si cada uno de esos golpes fuera una señal para cerrar aún más su conciencia. Por aquel entonces Susana lloraba mucho. En realidad lloraban los dos, pero ninguno hablaba o pensaba al respecto. ¿Qué es lo que hay que pensar?, le dijo Pablo un día, en respuesta a su silencio. Tuve mala suerte, podría sucederle a cualquiera. Susana lo miró desde el otro extremo de la mesa, haciendo un intento desesperado de mantener su mente en la bruma, para no ponerse a llorar a gritos. Pero se sentía traicionada, no tanto por su marido como por sus padres, que mucho tiempo atrás le habían dicho que si una mujer es complaciente, apoya a su marido y nunca se le opone, será feliz. Pero Susana no era feliz. ¿Por qué la vida me ha engañado?, se preguntaba amargada. Quizás Pablo haga algo para salir de esto, se dijo. Ni ella ni Pablo se habían parado a pensar que los esposos deben reflexionar y hablar juntos sobre los temas de su vida común. ¿Puede hallar aspectos de usted mismo en alguna de estas dos mujeres? Si es así, identifique cuáles. ¿Le producen orgullo o tristeza? Vivir conscientemente. Cuando Rolando llegó a la edad de 42 años, sabía que había logrado los objetivos más importantes que se había propuesto. Gozaba de un matrimonio feliz, había alcanzado el éxito como médico y tenía 3 hijos a los que amaba y de los cuales se sentía orgulloso. Pero cada vez advertía más una vaga insatisfacción que crecía dentro de él, como si una parte desconocida de sí mismo tratase de enviarle una señal por medio de su mente consciente. Al principio solo pudo identificar una difusa sensación de añoranza,
No la olvidó, sino que la observó. Poco a poco comenzó a recordar un sueño de su juventud largamente olvidado: escribir libros. Redujo sus horas de trabajo y sus compromisos sociales a fin de contar con más tiempo para explorar esos sueños y anhelos. En los primeros momentos le costó distinguir si representaban un deseo real o el residuo de una fantasía adolescente, pero sabía que tenía que averiguarlo, pues su vida y lo que había hecho con ella eran importantes. Comenzó a advertir que deseaba apasionadamente escribir obras de ficción y pronto se puso a trabajar en el esquema de una novela. 2 años más tarde, la novela estaba terminada. 1 año y medio después, la había publicado. Le fue más o menos bien, pero entonces Rolando sabía, ya sin ninguna duda, que eso era lo que quería hacer. Su segunda novela tuvo mayor éxito y la tercera más aún. Dejó la medicina y se dedicó por completo a escribir. Su mujer le vio convertirse en un hombre más joven y más feliz. Sus hijos aprendieron una lección inapreciable: respetemos nuestros deseos, respetemos nuestra propia vida. Estad siempre alerta a las señales interiores, les dijo Rolando. No actuéis de modo impulsivo, prestad atención. A veces una parte de nuestra mente está algunos años por delante en sabiduría con respecto a otra. Vivir inconscientemente. Rafael se aburría. Psicólogo, había comenzado a ejercer su profesión a los 28 años y ahora a los 52 se preguntaba qué haría para soportar otros 20 años haciendo lo mismo. Realizaba sesiones individuales y de grupo y de vez en cuando realizaba seminarios para empresas. Ya no recordaba en qué momento había dejado de trabajar por placer y empezado a hacerlo únicamente por el dinero, pero sabía que hacía ya mucho tiempo que su ocupación no le proporcionaba satisfacción alguna. En aquellos tiempos transmitía emoción a sus pacientes, ahora solo les ofrecía una sabiduría cansada y cínica. Se sentía un fraude y a menudo se sorprendía de que nadie más lo advirtiera. Solía ocurrirle de vez en cuando que acudiera a él algún paciente aquejado de los mismos problemas que él experimentaba, pero eso no le empujaba a pensar en su situación o a analizarla con alguien. Su pasatiempo y su evasión favorita era el tenis, y con frecuencia, mientras un paciente le hablaba y él se aburría, soñaba con ese deporte. Su familia lo veía cada vez más apagado, aislado e irritable, hasta que un día se enamoró de una paciente 30 años más joven y se fue con ella a vivir en un ashram en Colorado, dirigido por un gurú indio que predicaba el amor libre y la experimentación con drogas, además de la absoluta sumisión a su voluntad, como medio para alcanzar la iluminación espiritual. El gurú le dijo que tanto pensar había sido la causa de sus problemas, y Rafael quiso creer que eso era lo cierto. Dos diferentes actitudes hacia la vida, la razón y la realidad. ¿Cuál está más cerca de la suya? ¿Y cuáles observa que son las consecuencias para su autoestima? Al considerar los ejemplos precedentes, analice los resultados que implica el hecho de vivir conscientemente, en contraposición a los que produce el vivir inconscientemente. Pensar aunque resulte difícil contra no pensar. El conocimiento, aun cuando sea un desafío, contra el desconocimiento. La claridad, se obtenga o no con facilidad, contra la oscuridad o la vaguedad. El respeto por la realidad, ya sea agradable o dolorosa, contra la huida de la realidad. El respeto por la verdad, contra el rechazo de la verdad. La independencia contra la dependencia. La actitud activa contra la actitud pasiva. La voluntad de correr riesgos adecuados, aunque despierten miedo, contra la falta de voluntad. La honestidad con uno mismo, contra la deshonestidad. Vivir en el presente y de acuerdo con él, contra replegarse en la fantasía. Enfrentarse a uno mismo, contra evitarse a uno mismo. La voluntad de ver y corregir los errores, contra la perseverancia en el error. La razón, contra el irracionalismo. En las historias anteriores encontrará todos estos temas presentes de un modo implícito. Uno de los puntos más importantes del vivir conscientemente es la independencia intelectual. Una persona no puede pensar a través de la mente de otra. Podemos aprender de los demás, pero el verdadero conocimiento implica comprensión y no se trata de la mera repetición o imitación. Tenemos dos alternativas: ejercitar nuestra propia mente o delegar en otros la responsabilidad del conocimiento y la evaluación y aceptar sus veredictos de manera más o menos incondicional. Por supuesto, a veces los demás influyen en nosotros de modos que no reconocemos, pero esto no altera el hecho de que existe una distinción entre los que tratan de comprender las cosas por sí mismos y los que no lo hacen. Lo decisivo a este respecto es nuestra intención, nuestra meta. Como política general,
¿Intenta usted pensar por sí mismo? ¿Es esa su orientación básica? Hablar de pensar de forma independiente es útil porque la redundancia tiene valor en términos de énfasis. A menudo la gente llama pensar al mero reciclaje de las opiniones ajenas, no al verdadero pensamiento. Pensar con independencia sobre nuestro trabajo, nuestras relaciones, los valores que guiarán nuestra vida, es parte de lo que se quiere decir con vivir conscientemente. La independencia es una virtud de la autoestima. Al repasar los casos citados, tal vez usted desee preguntar, ¿acaso la gente que vive conscientemente no tiene ya una buena autoestima y la que vive inconscientemente carece de ella? ¿Cómo puede entonces el vivir conscientemente ser la base de la autoestima? Nos encontramos aquí con lo que yo llamo el principio de la casualidad recíproca. Con ello quiero decir que las conductas que generan una buena autoestima son también expresiones de una buena autoestima. Y las conductas que expresan una buena autoestima son también generadoras de una buena autoestima. Vivir conscientemente es a la vez causa y efecto de la autoconfianza y el autorrespeto. Cuanto más conscientemente vivo, más fe tengo en mi mente y más respeto mi valor. Cuanta más fe tengo en mi mente y más respeto mi valor, más natural me resulta vivir conscientemente. Esta misma relación existe entre todas las conductas que sirven de apoyo a la autoestima. Pensemos en las historias citadas. ¿Puede usted aislar las áreas de su vida en las que obra con mayor conciencia? ¿Y qué sucede con las áreas en las que obra con menor conciencia? Empleando como guía el material de este capítulo, escriba 2 listas. Es un excelente modo de profundizar su comprensión de qué significa para usted vivir conscientemente. Ahora, supongamos que usted identifica 3 áreas en las cuales reconoce que su nivel medio de conciencia es mucho menor de lo que debería ser. Trate de ver por qué le resulta difícil lograr en estas áreas un alto nivel de concentración mental. Luego, para cada una de esas áreas, escriba: la dificultad de permanecer plenamente consciente en esto reside en. Y luego, lo más rápido posible, sin censurarse o pensar, complete la oración empleando de 6 a 10 terminaciones diferentes. Luego, haga lo mismo con lo bueno de ser plenamente consciente en esto es. Luego siga con, si yo permaneciera plenamente consciente en esto, es probable que haga algunos descubrimientos esclarecedores. Ya con el solo hecho de efectuar este ejercicio, vivirá usted más conscientemente. Por último, reflexione un poco sobre el día de mañana y sobre los próximos 7 días de su vida. Considere cómo puede aplicar estas ideas a sus intereses diarios. Si, por ejemplo, decide ser más consciente en su trabajo, ¿qué es lo que podría hacer de manera diferente? Si elige ser más consciente en una o más de sus relaciones afectivas, ¿qué cambiaría en su conducta? Si desea desarrollar su confianza y respeto por sí mismo, comience ahora. Identifique 3 nuevas conductas dentro del ámbito de su trabajo y de sus relaciones, respectivamente, en las que pueda practicar esta semana y comprométase a experimentarlas. Y siga trabajando durante los próximos 7 días y los siguientes para ampliar más su conciencia paso a paso. En lo que concierne a elevar la autoestima, no evolucionamos a pasos de gigante, sino comprometiéndonos en la acción a avanzar poco a poco, paso tras paso, inflexiblemente, hacia un horizonte en constante expansión. No es que no puedan ocurrir adelantos y transformaciones extraordinarios. Esto puede suceder, pero no a aquellos que esperan con una actitud de vacía pasividad. Debemos actuar y debemos comenzar a partir del punto en que nos hallamos. Un pequeño movimiento en dirección a una conciencia más elevada abre la puerta a otro y a otro. No importa en qué punto empecemos, solo importa que asumamos la responsabilidad de empezar.